En esta segunda parte vamos a conversar sobre aspectos propios de cada país, de donde vienen ustedes como representantes, ya que es interesante para los venezolanos conocer un poco la política latinoamericana. En el caso de Colombia es importante el proceso electoral. ¿Cómo va? Porque es a una distancia de una semana, pero para elegir todavía hacia las primarias, ¿no? Habría un segundo turno en el caso colombiano. ¿Cómo es el proceso, el sistema electoral colombiano? Bueno, nosotros tuvimos recientemente el 11 de marzo las elecciones parlamentarias, en las que se conforma el Congreso de la República y aparentemente es una elección que marca la elección presidencial. Pero en esa elección tuvimos la oportunidad de realizar dos consultas internas partidistas, lo que llamaban la consulta de derecha y la consulta de izquierda. Y en esa consulta de derecha salió ganador el candidato el expresidente Álvaro Uribe, Iván Duque, y del lado de la consulta de la izquierda, Gustavo Petro, quien fue el alcalde de Bogotá. Es una modalidad muy particular en América Latina, eso de doble consulta de los partidos y del Congreso, ¿no? Bueno, pues esta es de las pocas veces que se ha hecho así, porque siempre las consultas se hacían en el mes de octubre del año anterior. En esta ocasión se utilizó una facultad legal, se hizo en las elecciones parlamentarias y digamos lo que, a pesar de que habían otros candidatos, esa consulta marcó dos candidaturas que se dispararon. Una, la de Iván Duque, cuya consulta llevó a casi 6,5 millones de votos, y otra, la consulta de Gustavo Petro, que llegó a los 3 millones y algo de votos. ¿Y la votación parlamentaria reflejaba estas tendencias que podrían ser casi presidenciales? No, para nada. Reflejaba así una gran fortaleza en el partido político del expresidente Álvaro Uribe, y hubo también una fuerza grande del ex vicepresidente y candidato presidencial Germán Vargas Lleras. Sin embargo, no se refleja hoy en las encuestas que esa candidatura esté muy en consonancia con la votación que aparentemente sacaría Germán Vargas y que sacó su partido en el Congreso. Ya nos aproximamos a menos de algo así 3 semanas para las elecciones. Las encuestas hacen prever que habrá una segunda vuelta presidencial. En Colombia hay el balotaje o la segunda vuelta entre los dos candidatos, que siempre y cuando ninguno supere el 50%. Ajá. Y lo que dicen las encuestas y lo que uno ve es que ninguno va a llegar al 50% y que muy probablemente la segunda vuelta tenga a dos candidatos extremos. La derecha en Iván Duque y la izquierda en Gustavo Petro, y hacia allá se va a mover el resto de los candidatos. En el caso peruano, ¿cómo es el mecanismo electoral? Hay una diferencia sustancial con el caso de Colombia respecto al momento en el cual se iban los procesos electorales, tanto para la elección presidencial como para la parlamentaria. En el caso del Perú, las elecciones se realizan simultáneamente. El mismo día que se elige al presidente de la República, se elige a los integrantes del Congreso de la República. La totalidad de congresistas. Lo cual da resultados un tanto curiosos en la medida en que el partido generalmente, que antes ganaba el control del Parlamento, es el que a su vez su candidato presidencial ganaba la elección. Pero en este último proceso electoral fue, digamos, algo que llamó sinceramente la atención, el hecho que el partido que logra la primera votación y con una representatividad que superaba más del 60% en el Parlamento, que es Fuerza Popular, que lo preside la candidata que era la presidencia, la señora Keiko Fujimori, y si bien es cierto, saca la primera votación más alta en la elección presidencial, en la segunda vuelta, porque ninguno había alcanzado, dicho ese paso, más del 50% más 1, como lo establece las normas electorales y la Constitución en particular para ser elegido presidente, fue una segunda vuelta, y el candidato que había quedado segundo, me refiero al señor Pedro Pablo Kuczynski, es el que en la segunda vuelta, por muy estrecho margen en la votación, gana la elección presidencial, lo cual significó que él inicia su mandato, como hasta ahora se mantiene. Muy débil, ¿no? Muy débil, porque no tenía una representatividad suficiente que le permitiera por lo menos tener algún nivel de capacidad decisoria en el Parlamento, todo lo cual generó toda esta crisis política conocida en el mundo. Pero que ha sido constitucional todo el proceso. Por lo menos. El vicepresidente se ocupó, de acuerdo, creo que el artículo 115 de la Constitución peruana, ¿no? Efectivamente, estaba tramitándose ya la declaración de vacancia, pero derivada de una causal, por una incapacidad moral, se decía, de quien está ejerciendo la presidencia de la República. Y como la cosa iba en aumento,
y la tendencia en la votación pues ya se evidenciaba cuál iba a ser este resultado. Finalmente terminó renunciando el presidente Kuczynski, un poco facilitando la labor del Congreso, porque ya la causal ya no era incapacidad moral, sino la causal fue en este caso renuncia. Y la oposición ha mesurado un poco más la situación, ¿no? Definitivamente. No está tan confrontacional. Sí, finalmente la oposición quería que él salga, y a pesar de que el actual hoy presidente de la República, en algún momento cuando ejerció el cargo de ministro de Estado, recibió algunas críticas, ese tema fue dejado de lado, y hoy hay un apoyo que se ha evidenciado hace pocos días, un par de días, después de la presentación del presidente del Consejo de Ministros, porque está previsto en nuestra Constitución que el Consejo de Ministros que se estrena y tiene que presentar el presidente del Consejo un informe ante el Parlamento que se llama presentar su programa de gobierno, debatirlo y plantear la cuestión de confianza. Lo hizo y el Congreso por amplia mayoría ha aprobado la cuestión de confianza y por lo tanto ya las cosas se tranquilizan. Políticamente el sistema comienza a funcionar como quiere, dicho sea el pueblo peruano, y esperemos que el resultado sea bueno, ¿no? Guillermo, la situación también del proceso de paz, ¿cómo sigue? Porque vi que aunque la FARC se ha incorporado definitivamente, salieron muy mal electoralmente, pero tienen derecho a una serie de representantes al Congreso, y el ELN como que está ausente, negándose cualquier negociación. Bueno, usted pone un tema de primer orden en Colombia y yo le quisiera hacer unos comentarios al respecto. El primero, la campaña presidencial está muy marcada por el resultado del plebiscito del año antepasado. Un plebiscito donde nadie esperaba el resultado porque las encuestas daban por ganador el sí que apoyaba al presidente Santos, y terminó ganando el no del presidente Álvaro Uribe junto con representantes del Partido Conservador y de las iglesias. Dos, este proceso de paz marca mucho estas elecciones presidenciales, porque si bien Iván Duque, candidato del presidente Uribe, no quiere acabar con el proceso de paz, sí insiste en que hay que poner condiciones, y es lo que quizá la gran mayoría siente que con Iván Duque logran, frente a un proceso de paz que, hay que decirlo, el pueblo colombiano le ha negado reconocerle al presidente Santos un gran logro, apoyado entre otros por este país en alcanzar la paz tan anhelada. Tres, es muy importante el resultado de la elección de Congreso, porque hubo discusiones de cuántos votos iba a sacar la guerrilla de las FARC como partido político, que tuvo de todo a su favor, recursos, Estado, televisión, y sacaron apenas 50.000 votos. Ellos sí se ganaron fruto del acuerdo, 5 curules en la Cámara Baja y 5 curules en la Cámara Alta, donde hoy se cuestiona que uno de los de la Cámara Baja ha sido capturado con fines de extradición por temas que tienen que ver con narcotráfico, y eso, pues digámoslo, ha beneficiado mucho la campaña de Iván Duque y del expresidente Uribe, que han insistido que este proceso de paz, las FARC han carecido de sinceridad. Pero yo sí debo reconocerlo, que el esfuerzo que hizo el gobierno tiene mi edad, 52 años de vida tratando de ver la paz, y finalmente se ha visto reflejado en una baja muy grande en hechos de guerra, y un ELN que no ha querido aceptar la negociación formal en Ecuador, a pesar de que todas las condiciones se han dado en su favor. Una última pregunta que es más bien una sugerencia. Hemos visto tanto en Colombia como en Perú la disposición de los gobiernos y del pueblo, sobre todo, en recibir a tantos venezolanos que están en el proceso de esa diáspora que está en toda América Latina. Sabemos que hay unas condiciones especiales. En el caso de Colombia, muy masiva la presencia, pero con una buena actitud de receptividad. Y en Perú también están muy agradecidos. No sé si hacen un comentario sobre esto. No, bueno, yo creo que de alguna forma estamos devolviendo el apoyo y el entusiasmo con el cual fuimos recibidos los peruanos hace unos años, en que estábamos en una situación de crisis muy honda, y que efectivamente muchos peruanos encontraron como que iban a ser muy bien recepcionados por este hermoso país que es Venezuela, y creo que hoy día se ha revertido la situación, y bueno, son bien recibidos. Colombia también está en esta línea, ¿no? Así es, y yo sí, aprovechando su pregunta, yo le haría un mensaje muy especial a los venezolanos, y es, yo creo que uno, en cambio de salir a buscar una esperanza, una oportunidad por fuera, pues yo creo que puede luchar. La democracia le ofrece